Aquí estamos, efectivamente, bravo, bravo, en esta nueva jornada, el Club de los Buenos Días. Ya sabes, tu dosis diaria de motivación, de mindfulness, de tomar conciencia, de aprender cosas. Muy a menudo, querido invitado, José Sánchez, bienvenido de nuevo al Club de los Buenos Días y un aplauso de nuevo para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oliver? Buenos días. Pues sí, encantado de la vida. Digo, yo muy a menudo, dice, esto de tomar conciencia, ¿qué? Muy a menudo tomar conciencia es tomar conciencia de cómo funcionan las cosas. A veces no es más que eso, ¿no? Y hace ya algunos años, cuando hacía el programa de ciencia, yo tenía esa sensación, porque explicar a la gente, por ejemplo, cómo funciona el cerebro, qué son las emociones, qué es un virus, qué es muchas cosas, es tomar conciencia también, ¿no? ¿Sabes? Sí. Tomas conciencia de algo que no tenías ni idea a veces, ¿no? Entonces ya no es tomar conciencia, significa pues ponerse a meditar como locos y así a través... No, es informarse muchas veces, ¿no? Darse cuenta, eso es conocer. Uh-huh. Darse cuenta, conocer, la ciencia nos aporta conocimiento sobre cosas que nos pasan por dentro muy a menudo. Y estos días, atención, vamos a conectar con las emociones. Algunas que pueden parecer más básicas, pero tienen matices, otras que son más complejas y emocionales. Y por eso estoy contento. Y por eso digo bien. Y al unísono, yo sé que tú también lo estás diciendo, con lo cual muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Personas que sé que os nos escucháis. Pues mira, recibí ayer un comentario de Quebec. Espérate que voy a buscar aquí el correo, que no lo tenía previsto, pero mira, ahora me apetece decirlo. De una persona que me escucha desde Quebec. A ver si encuentro por aquí el correo. Que es una persona de Cuba que vive en Quebec. ¿Qué te parece, José? Fantástico. Fantástico. Es una combinación muy interesante. Vamos a ver si encuentro. Jenry, un abrazo desde San Gennaro City. Jenry, que vives en Quebec. Un abrazo desde aquí. Venga, vamos allá. Uy, que va a salir un gallo. Un poco de funky este nuevo día. Hoy en el Club de los Buenos Días, y para intentar profundizar un poco más en entender qué nos pasa cuando tenemos determinadas emociones. Estábamos diciendo, profesor José Sánchez, que estamos entendiendo que las emociones es algo que hemos heredado y que están ahí para informarnos de algo, para darnos acción hacia algo, ¿no? Por ese miedo que te puede paralizar o puede hacer que tengas que hacer frente, y que se dan en el cuerpo. Atención, información muy importante que hemos dicho muy a menudo. Es importante, entre otras cosas, ¿por qué? Porque empezar a ser conscientes sobre qué nos activa en el cuerpo también nos permite acercarnos a ellas sin tanto miedo, podríamos decir, o de una manera más amable o con más conocimiento. Bueno, esa sería la vía meditativa, o una de las vías meditativas clásicas, ¿no? Sí. Me acerco a las emociones desde uno de sus componentes, que es el fisiológico o el somático o el corporal, por así decirlo. ¿Mm? Necesitamos conocer que las emociones tienen tres componentes. Uno, que es la conducta que hago. Dos, lo que siento, que lo voy a sentir lógicamente en el cuerpo. Uh-huh. Y tres, el componente subjetivo o del sentimiento o mental. Es lo que pienso acerca de ese evento que ocurre. Si entiendo que tiene tres componentes, ahora cuando pienso voy a hacer una práctica de meditación, voy a observar el componente corporal de la emoción. Uh-huh. ¿Repetimos los tres? A ver. Conductual. Sí. Fisiológico. Sí. Y cognitivo o sentimental. Es decir, yo tengo un sentimiento, una conducta y una sensación. ¿Ponemos un ejemplo? Un ejemplo. Aparece el famoso león. Sí. Salgo corriendo. Sí. Conductual. ¿Qué tal, león? Hay un cambio de conducta. Sí. Que es correr. Sí. Siento palpitaciones y sudor. Parte fisiológica. La parte fisiológica y del cuerpo. Uh-huh. Y tres, es un león, me puede comer, pierdo la vida. Uh-huh. Componente del sentimiento. Uh-huh. Entonces, eso es muy interesante porque el león ha sido un estímulo externo. Sí. Lo primero que yo habré sentido es el cuerpo y a la vez correr, ¿sabes? ¿de acuerdo? Sí. Y después, un microsegundo después, va el darme cuenta que era un león y después a los minutos recordarlo. Pero si el león ya no está y yo le recuerdo 5 meses después, mi vía de entrada va a ser el sentimiento. Tengo miedo. A través del recuerdo activa el sentimiento de miedo a los leones y volverá a activar de manera diferente esa taquicardia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Claro, si te parece, hoy, y a partir de más bien el sentimiento de miedo, aunque la palabra miedo pues podríamos darle 40.000 palabras. Yo creo que uno de los problemas que tenemos también es que tenemos poco vocabulario emocional, ¿no? Es decir, cuando alguien dice ¿cómo te sientes?
Pues esto es diferente. La preocupación, por ejemplo, y para cada persona es una cosa, ¿no? La pesadumbre, la inquietud, que el pánico, entonces, pero bueno, vamos a hablar del miedo en general, que a lo mejor nos sirve también como vía de entrada, porque en el símil que tú estás poniendo del león, por ejemplo, que los símiles de hoy en día es tuve un ataque de pánico o tuve una experiencia muy mala en el metro y por eso no quiero ir con metro, por ejemplo, ¿no? Tú ya piensas en lo que te provocó el miedo y claro, sí que hay una relación, ¿no? Es decir, hay una especie de huella total entre una experiencia emocional. De hecho, dicen que recordamos mucho más las cosas que tienen un impacto emocional, ¿no? Y hay una asociación muy, muy grande entre un hecho, un estímulo, diríamos, la sensación física, sabes que si es muy bestia no la quieres y no sabes cómo controlarla, y el proceso cognitivo también sentimental de decir, joder, lo mal que lo pasé. Y eso es así siempre. Sí. Claro, si ese evento fue muy intenso y es casi traumático, lógicamente aprendemos una respuesta para evitar eso en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que esa respuesta puede ser desadaptativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos tiene por qué pasar todos los días lo mismo. Claro. O porque eso nos pasó con determinada persona, pero no con el resto de personas en el mundo, ¿no? O eso nos pasó en determinada casa, pero no en todas las casas que compremos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que hacer o bien una reestructuración, ¿eh? Para poder desactivar ese condicionamiento. Claro, este condicionamiento, que esto a lo mejor es como muy simplista, pero que también funciona así. Estamos diciendo y estamos aprendiendo pues cómo acercarnos a estas emociones siendo conscientes que a lo mejor son más complejas de lo que parece, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, en relación con el miedo, y hablamos un poquito de esto, y realmente hemos vivido muchos años con sensaciones de miedo constante, con preocupaciones constantes y tal, diríamos que ¿qué hemos hecho mal para que esto esté instalado? Porque el miedo está instalado en la sociedad de muchas personas, ¿no? O las sensaciones de preocupación, o no aceptarlo, que eso es así, ¿no? ¿Qué no hemos hecho del todo bien? Yo creo que yo no estoy tan de acuerdo con la visión que han sobrevivido los que más miedo tenían. Han sobrevivido los que mejor colaboraban y los que mejor se adaptaron. Y es imposible que sobrevivieran solo los que tenían una predominancia de una emoción. ¿Por qué? Porque entonces el resto de emociones no hubieran sobrevivido, ¿vale? Si nosotros hubiéramos sobrevivido gracias solo al miedo, claro, no habría más emociones, solo podríamos sentir miedo. Bueno, mucha gente es lo que te digo, que es lo que más tiene. Sí, lo que sí que está claro es que... Pero no. O sea, una cosa es que en general los humanos tienen capacidad para sentir alegría, sentir tristeza, sentir ira, sentir miedo. Y eso se ha mantenido evolutivamente. Para sentir culpa, para sentir vergüenza, ¿no? Que es una emoción que se puede considerar prácticamente básica, ¿no? Porque tiene reacciones muy en el interior del cuerpo a nivel somático, ¿no? Entonces hemos sobrevivido porque tenemos un conjunto de emociones muy variadas que las hemos puesto en práctica en grupo y que todas, en determinado momento y para determinado contexto y circunstancia, han sido súper útiles. Claro. Entonces, ¿que en la sociedad se fomenten mucho los miedos? Sí. También se fomenta mucho un mal tipo de orgullo, por ejemplo, ¿vale? También se fomenta una represión de la ira o una contención de la ira, pero de momento están todas ahí disponibles y capaces. Otra cosa es que por la cultura nos permitamos más unas que otras y tenga, lógicamente, su repercusión, ¿no? Claro. Pero estamos aquí por el conjunto de ellas. Estamos aquí por el conjunto de ellas, pero déjame que te lo repregunte de otra manera. Si alguien que nos escucha tiene la sensación que de todas ellas, la que ha predominado más en su vida y los últimos años es la del miedo en relación pues con una sensación de estrés continuo, de una preocupación continua, de un exceso de rumiación continua, ¿qué es lo que no ha hecho bien esa persona o qué es lo que... Nada, a lo mejor ha hecho las cosas bien, por ejemplo. Bueno, pero no es feliz, ¿sabes? O sea, que algo tiene que hacer con todo eso. Pero luego hay gente que hace las cosas bien y tampoco es feliz. Ya, claro. Por ejemplo,
una persona con cierto nivel de ansiedad, ¿no? Sí. Con mucho miedo y cierto nivel de ansiedad. Bueno, pues a lo mejor es una persona que tiene una capacidad enorme de detección del peligro. Sí. Y eso puede ser algo muy, muy bueno, ¿no? Si eres un vigía de... Bueno, si, por ejemplo, hay personas que tienen demasiados niveles bajos de ansiedad, Sí. y entonces entran en conducta de riesgo muy fácilmente y son los que Porque no antes- ven peligros y a la porque mínima no ven puede peligros, ser que... entonces su Claro. nivel, su termostato emocional de la ansiedad es demasiado bajo y les predispone a una conducta a veces delictiva, impulsiva, ¿eh? Conducta de riesgo, a consumo de sustancias, etcétera, y eso está muy documentado científicamente. Sí, sí, sí. Evidentemente, personas que destacan por tener un rasgo elevado de base de ansiedad tienen otros problemas que anticipan peligros que no existen, pero tenemos que ver las emociones en un continuo, ¿no? ¿Cuándo es la emoción por exceso y por defecto? Y veremos que en los dos extremos de la emoción, cualquier emoción Claro. es desadaptativa. Claro. Lo que pasa es que solemos Alguien que vive, ver... perdona, en una euforia constante. Totalmente. Claro. O sea, ¡Ay, qué bien! Oh, la qué bien. culpa está muy mal vista, Sí. últimamente, ¿de acuerdo? Pero el no tener nada de culpa es una patología porque psicópata. implica que no tienes empatía. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de miedo lo vemos como algo muy malo, pero hay que, o la ansiedad, ¿no? Pero hay que recolocarlo en un continuo, ¿no? Donde decir, las personas con niveles demasiado bajos de ansiedad se predisponen a determinadas profesiones y a determinadas conductas. Las personas con elevado nivel de ansiedad se predisponen a determinadas profesiones y a determinadas conductas. Y ambos extremos suelen ser desadaptativos. Pero ese continuo ha tenido una ventaja, ha tenido una ventaja adaptativa. Eso es lo que tenemos que ver. Pues entonces tenemos una identificación de las emociones como mucho más sabia, con mucha más perspectiva. Si partimos de la base ya de que el miedo es malo, la alegría es buena, la ira es mala, Claro, ciertos ¿vale? niveles de, claro, tanto por arriba como por abajo. Yo sí que es verdad y tengo cierta tendencia a que como mi emoción continua durante muchos años ha sido el exceso de estrés o de ansiedad que relaciono con algunos miedos y preocupaciones, tiendo a pensar que tenemos que, en general, y sobre todo, ir hacia abajo, ir hacia otros niveles. También es cierto, y esto me hizo gracia porque una emprendedora hace unos meses, en unos certámenes que estoy haciendo en la Escuela de Nuevos Negocios con Miquel Baixas, donde nos encontramos cada 3 meses en Madrid, me dijo algo que por primera vez en mi vida me ha hecho pensar de una manera diferente. Dice, tú eres consciente que grandes personas, hablaba de grandes personas de la historia de la humanidad, han tenido niveles patológicos de ansiedad y que eso les ha provocado a una lucha constante por cambiar cosas, por mejorar. Digo, mira, pues yo casi que no me hace gracia. O sea, no. Pero dice, bueno, sí que es verdad que ciertos niveles no son recomendables de nada, pero tienes una predisposición a lo mejor con un nivel más contenido para sacarle un provecho positivo de esa claro, por tendencia ejemplo, emocional. En general, un emprendedor en un país Sí. donde el 96% de ellos a los 2 años ha cerrado su proyecto, Sí. no puede ser una persona muy ansiosa, no lo aguantaría. Claro. A lo mejor es una persona con niveles en general bastante bajos de ansiedad. Y esa despreocupación te permite vivir en el riesgo y la incertidumbre. Mientras que el que tenga... relajación no te hace activarte para ser emprendedor, ¿sabes? Es decir, demasiada... Pero no es por la relajación, sino si yo tengo un nivel bajo de ansiedad ante la incertidumbre, me puedo desempeñar. Imagínate una persona que sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se enfrente a un evento donde otra persona se moriría por el estrés y por la ansiedad. Claro. Esa persona se puede tirar en paracaídas, pero el que tiene mucha ansiedad no. Claro. Entonces, un emprendedor implica, en un entorno de incertidumbre, implica que eres capaz de tomar conductas de riesgo. Que estadísticamente además suelen ser más hombres que mujeres. Entonces, lo que parece que es un defecto se puede utilizar para ese fin, ¿eh? Claro. En ese contexto está justificado, diríamos, claro, otros no. Claro, hay personas que dicen, yo no podría hacer lo que tú porque no aguantaría la incertidumbre. Yo necesito tal seguridad, porque si no, tendría un nivel de ansiedad
horroroso y sufriría mucho en el proceso. De hecho, esto es curioso, ¿no? Porque fíjate que cuando determinados niveles emocionales, por ejemplo, de más estrés, están justificados, estoy subiendo el K2 en estos momentos y estoy en una tensión, no lo vivimos de manera que queremos rechazarlos. El problema viene cuando el nivel de estrés es, vas por la calle mirando el cielo, pero tú estás en una rumiación muy bestia porque vienes de una época muy bestia. Ahí es donde hay el cruce. En cambio, ese mismísimo nivel de estrés en una actividad de, por eso, de tirarse en parapente y tal, es como si lo justificamos y tu razón dice, pues normal, no te preocupes. Yo creo que no, viene muchas veces el desequilibrio cuando vemos que estamos demasiado, pues eso, estresados o demasiado y tal, en unas situaciones en las que la razón te dice, pero ¿por qué estoy así? Eso es muy importante. La sensación de haber elegido ese nivel de estrés. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay estudios donde los directivos de las compañías, comparados con los trabajadores, sufren más nivel de estrés muchos trabajadores que los directivos, aun teniendo unas jornadas maratonianas, etcétera, etcétera, porque el directivo tiene la sensación de que eso es lo que quiere hacer en numerosos estudios. Entonces, la sensación de que tú eliges ese estrés y de que es bueno para ti y de que te puede llegar a gustar, aunque en ese momento sea un gran reto, hace que el daño del estrés sea mucho menor. Eso por un lado. Y luego, la situación social de ese estrés también va a marcar el resultado. Es decir, si yo sufro un estrés que mi sociedad valora y obtengo un mérito por ello, no me daña tanto como si sufro un estrés en soledad o no tengo ningún mérito por ello. Por eso decía que las emociones sociales son muy, muy, muy importantes, ¿eh? Entonces, en resumen, cada emoción la podemos ver en un continuo, tanto en su generación, desde la emoción al sentimiento, pero también la podemos ver en un umbral de intensidad. Emociones muy por debajo o muy por encima van a ser extremos y hay que leer y oler, ¿qué consecuencias tiene tener una ira demasiado baja o una ira demasiado alta? ¿Qué solemos asociar? La ira demasiado alta es mala. Es mala. Pero la ira demasiado baja nadie habla de ella. Bueno, pues a lo mejor la incapacidad para reaccionar ante injusticias brutales es un defecto también. Claro. ¿Vale? Pero no, de esa no se habla. La ansiedad en exceso sí se habla. Ay, claro. Que me agobio. Claro. Pero la ansiedad por defecto que me lleva a conductas de riesgo no se habla. Claro. La depresión se ve, la depresión leve, jolín, pero el que nunca es capaz de deprimirse por nada, eso también es una patología. Claro. ¿Vale? Porque entonces es incapaz de, o el que nunca es capaz de sentirse culpable por algo, culpa por defecto, también es patológico. Entonces, miremos en cada emoción el umbral, por abajo y por arriba, porque nos va a dar una perspectiva mucho más amplia.